¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Desierto Cósmico, con ustedes Carlos Sagán. Y esta vez vamos a hablar sobre un tema bastante revolucionario en su tiempo, que es la alineación polar mediante buscadores polares electrónicos. Y en concreto vamos a hablar del iPolar, que monta incorporada esta SEM40, que ya llevo un par de meses usando. Y de verdad que wow, ha sido algo que inesperado en un principio, pero la facilidad que nos entrega en este proceso que tenemos que hacer, si sacamos nuestro telescopio a hacer astrofotografía, no lo tenemos fijo en algún lugar, es un proceso que vamos a tener que hacer sí o sí, y tener la facilidad de hacerlo de la manera que el iPolar y la alineación polar con buscadores polares electrónicos nos facilita el hacerlo. Es de verdad que algo impensado. Comentarles que yo también, manejé por más de un año, casi un año y medio, 2 años, el tiempo que tuve la IQ30 Pro, el buscador polar visual, y me manejaba bastante. De hecho, no fue el principal ni una de las razones de adquirir esta montura el cambiarme a un buscador polar electrónico, sino que era un plus que lo trajera. No era algo relevante para mí en ese tiempo, pero ya llevando bastante tiempo ocupándolo y ya también sacando muchas más astrofotografías desde la ciudad, que como sabemos es bastante difícil alinear con un buscador polar visual. Poder hacerlo con un buscador polar electrónico con la facilidad que nos da es algo que impensado. Ya yo ahora de verdad que no sé cómo tuve tanto tiempo sin alinear con un buscador polar electrónico. De verdad que facilita un montón el trabajo. Y en este video comentarles un poco eso. Vamos a realizar una alineación polar con el iPolar, explicarles un poco cómo funciona esto. Agradecer como siempre a nuestros amigos de Nord Optics por patrocinar el canal. Recuerden que todos los equipos que ven en mis videos, monturas ecuatoriales como esta SEM40, buscadores polares electrónicos, telescopios refractores apocromáticos, los pueden encontrar en su tienda en www.nordoptics.cl, así como la mejor asesoría si se quieren iniciar en astrofotografía o en astronomía aficionada. Estamos familiarizados, ¿cierto?, con lo que es el proceso de la alineación polar, que consiste en alinear el eje de rotación de nuestra montura, que es el eje de ascensión recta, con el polo sur celeste, lo más preciso que podamos. Este método se hacía antiguamente a través de goniómetros, a través de algunos instrumentos de medida común adaptados para la astrofotografía, y a través del famoso método de la deriva, ya que es un método bastante preciso si uno lo domina, pero que requiere harta práctica y tiempo también ejecutarlo. Y después nacieron los famosos buscadores polares ópticos, que es cierto, nos permiten una vista en aumento de la zona del polo sur celeste, y utilizando las estrellas de esa zona, cierto, alinear nuestra montura. Y de esa manera, cierto, hacer el eje de rotación de nuestra montura, el eje de ascensión recta, lo más paralelo posible al eje de la Tierra, o que apunte, cierto, directo a donde rotan las estrellas, que es el polo sur celeste, dicho de otra forma. Ahora, lo que viene a ser un buscador polar electrónico es básicamente lo mismo que un buscador polar óptico, pero tenemos acá una pequeña cámara que saca fotografías cortas, con exposiciones cortas entre 0,125 segundos a medio segundo, y saca fotografías de esa zona y detecta las estrellas en esa zona, alrededor del polo sur celeste o del polo norte celeste, dependiendo de dónde nos encontremos. Y a través en el caso particular del iPolar, a través de plate solving, comparar las estrellas con plantillas, determina el punto donde está el polo sur celeste, es nuestra imagen. Ese es el primer paso. Para eso primero, ¿cierto?, vamos a tener que montar nuestra montura como de costumbre, ¿cierto? Nivelar nuestro trípode, apuntar lo mejor que podamos al sur con la latitud del lugar que corresponda en nuestra montura, y de esa manera no tendríamos problemas en encontrar el polo sur celeste. Una vez que nuestra iPolar hace plate solving de esa zona, encuentra el polo sur celeste o el polo norte celeste, nosotros vamos a tener que alinear tornillos de azimut y de altitud de nuestra montura para que ambos puntos de rotación coincidan. Ahora, hay que hacer algunas calibraciones iniciales de decirle al iPolar dónde está el eje de rotación de nuestra montura, el preciso, porque no es necesariamente el centro de la cámara, sino que hay que hacer una pequeña calibración para eso, y es lo que vamos a hacer en terreno. Entonces, un poco mostrarles el proceso también
de cómo calibrar nuestro iPolar, además de realizar la alineación polar. Ya está casi oscuro acá en Copiapó, ya son van a ser las 8 de la noche, horario nuevo de verano, y vamos a ir a realizar la alineación polar. ¿Ya? Entonces, acompáñenme a montar el equipo afuera y los veo allá. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ya estamos acá afuera ya, tenemos nuestro equipo montado, su trípode nivelado, ¿cierto? Y apuntando hacia el sur, ya lo más precisamente al sur que podemos con el método que tengamos, ya sea referencias de la Cruz del Sur, el cielo, una brújula con la declinación magnética corregida. Y ya tenemos nuestro iPolar conectado. Como ven, nuestra SEM 40 trae ahí el puerto del iPolar. Y acá adelante, ¿cierto? Ven el lente que está acá adelante de la montura. Entonces, vamos a ir al computador y les voy a mostrar un poco sobre el uso del software para la alineación polar y cómo debemos hacer este proceso. Ya, entonces, cuando nosotros conectamos por primera vez el software, debemos hacer una calibración. Yo acá ya la tengo hecha porque, bueno, la montura, ¿cierto? La ocupo bastante y ya tiene determinado el centro de donde está la cámara. Ya este centro puede estar, en mi caso está un poco corrida para abajo por temas de transporte, ¿ya? Y esto es bueno también que lo hagamos cada cierto tiempo, no que lo dejemos ahí por siempre. Ya conviene actualizarlo por lo menos una vez cada 3-4 meses. Esto yo de hecho ahora la actualicé. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que yo voy a hacer en mi caso va a ser limpiar el centro de la cámara. Y cuando primera vez conectamos nuestra cámara acá en Connect, ¿cierto? Abrimos el programa, ponemos Connect. Debemos ingresar nuestra latitud y longitud, ¿ya? Y los datos de temperatura y presión atmosférica, pero según el manual recomiendan estos que sean precisos si es que trabajamos con la montura sobre 3000 metros de altura. De lo contrario lo podemos dejar como default, que es lo que tengo yo. Ya, y también si tenemos nuestra montura conectada podemos leer los datos de latitud, longitud de la montura. Ya lo que yo no hice, yo los ingresé manualmente con el GPS del celular. Es bueno también que tomemos un dark frame. Yo aquí ya lo tomé con la tapa puesta del iPolar. Tomarlo, ¿cierto? Y es bueno hacerlo por ejemplo, yo ocupo siempre 250 o 500 milisegundos. Entonces a 250 tomo un dark frame y después a 500 milisegundos también tomo un dark frame. Ya, y yo acá borré los datos del centro de la cámara en la pantalla. Y a ustedes les va a aparecer así, ya la primera vez que conecten al iPolar. Entonces, yo esto lo voy a cerrar y ahora lo que tenemos que hacer es una breve calibración, ¿ya? Y la calibración la hacemos, la va a hacer, bueno, después de estar un poco haciendo unas pruebas, investigando sobre el tema, el centro de rotación de nuestra montura, o sea, de la cámara, a ver, el centro de rotación de la cámara cuando rota el eje de ascensión recta, fíjense que acá no está la crucecita, ya se borró. Entonces, ahora tenemos que determinar eso. Eso es lo que hacemos con esta calibración que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos que poner el telescopio en una posición. Puede ser así, con los contrapesos hacia un lado o con el telescopio hacia arriba. Y después tenemos que rotarlo por lo menos unos 45 grados. Lo ideal es 90. Entonces, y ahí confirmamos dos posiciones. Y lo que hace el software es que Complete Solving sabe dónde está el centro. Entonces va a tener dos puntos donde está el centro y puede calcular el centro de rotación de la cámara. Ya, y de esa manera alinear el centro de nuestra cámara con el centro de rotación del eje de ascensión recta, porque eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos que rotar el eje de ascensión recta. Entonces, fíjense que ahí yo voy a confirmar la primera posición con la cámara, o sea, con el telescopio en la posición de reposo, ¿ya? Y voy a poner acá Confirm First Position. Entonces ahí está la primera posición confirmada, que es donde detectó que está el centro, el polo sur celeste. Y ahora con el mando de la montura voy a moverlo. Acá está el mando de la montura. Voy a moverlo hacia un lado. Ya fíjense que ahí se está moviendo
la montura hacia un lado, voy a dejarlo a 90 grados de la posición en la que estaba, y fíjense que ya cuando pasamos los 45 grados dice que automáticamente se confirmó el centro. Ya a veces pasa eso, ¿ya? Y si no pasa, que nos confirma automáticamente la posición, debemos nosotros poner ahí, ¿cierto? Confirmar posición. Entonces, ok, fíjense que ahí detectó el centro de rotación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos confirmar que ese es efectivamente el centro de rotación de nuestro eje de ascensión recta? Es porque ese punto tiene que mantenerse quieto y las estrellas rotar alrededor. Fíjense, yo voy a poner acá, voy a subir el tiempo de posición para que me muestre más estrellas aún, y voy a rotar el eje de ascensión recta en la otra dirección. Fíjense, entonces lo que debemos ver es que ese punto no rota, ¿ya? Fíjense que todas las estrellas rotan en torno a ese punto, y es lo que apreciamos en la imagen, ¿ya? Y lo que hace ahora, voy a mandarlo a la posición 0. Entonces, lo que hace ahora el programa del iPolar es que por PledgeSolve, ¿cierto?, determina este punto rojo que es el polo sur celeste. Y como yo ya tengo determinado el centro de rotación del eje de mi montura en la pantalla de la cámara, en la imagen que muestra la cámara, ahora lo que tengo que hacer es con los ajustes de azimut y de altitud de la montura, hacerlos calzar. En este caso tengo que subirla un poco, nuestra montura, tengo que subirla, y tengo que correrla ahí, determinar hacia qué lado tengo que correrla en azimut, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. En caso que se pregunten cuáles son los pernitos de altitud y de azimut, los van a encontrar abajo de la montura, ¿cierto? Y son los que mueven finamente la montura hacia arriba y hacia abajo, y hacia un lado y hacia otro. Entonces, estos de acá son los llamados de azimut. Fíjense que si yo voy a soltar uno, porque son contratuercas, o sea, para apretar uno tengo que soltar el otro. Fíjense que si yo muevo este, por ejemplo, miren, lo muevo, fíjense dónde está, fíjense cómo está el iPolar. Miren, si yo muevo este de acá, ¿qué va a pasar? Que se movió hacia la derecha, entonces yo tengo que mover el otro, fíjense. Entonces vamos a mover el de acá, vamos a apretar un poco este lo tengo que soltar, ¿cierto?, para mover el de allá. Entonces ahí voy a moverlo media vuelta aproximadamente, y fíjense que ya está cerquita de donde necesitamos que esté. Entonces lo voy a mover otra media vuelta. Entonces ahí se movió cerca de donde queremos que esté. Entonces lo vamos a dejar levemente apretado para seguir ajustándolo finamente. Y ahora tenemos que mover este de acá, ¿ya? Y este de acá me va a permitir mover la montura para arriba y para abajo. Miren, voy a darle una vuelta hacia acá. Eso debería subir la montura. Entonces tengo que bajarla, ya. Entonces fíjense que vamos a moverla para acá. Fíjense que la montura levemente baja, y ahí nos acercamos al punto. Entonces la voy a mover un poquito más, no me pasé para arriba, no me pasé para arriba, tendría que ser un poquito menos el movimiento. Entonces ahí, y ahora tengo que mover en el otro eje, ¿ya? Entonces vamos a mover el de azimut un poquito para allá. Entonces el de azimut un poquito para allá, otro poco, y tan preciso y tan simple como eso, como ven. Entonces ahí ya estamos. Ahora hay que apretar suavemente los tornillos. Bueno, tenemos que apretar las contratuercas. Y estos de acá, nuestra Dioptron, algunos traen unos pernitos de mano, pero la Dioptron tengo que apretarlos con una llave, ya que la llave se pone a que se guarda en la misma montura. O sea, ahora apretamos suavemente esos pernitos, porque a veces cuando los apretamos muy fuerte también se nos puede mover la alineación. Ya, entonces apretamos esos pernitos y estamos completamente alineados, ya. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, como pueden ver, muchachos, es un proceso relativamente sencillo para los que alineamos con un buscador polar visual. Esto es, pero de verdad que es un alivio tremendo, sobre todo si ocupamos mucho nuestro telescopio. Yo ya no tendría rodilla ni espalda, yo creo, si tendría que alinear con el buscador polar visual todos los días que hago fotos.
¿ya? Y además que cuesta, a veces yo igual uno se manea, por más experiencia que tenga en el buscador polar visual, igual uno a veces no la chunta así bastante porque la ciudad es difícil y más desde ciudades más contaminadas. Entonces de verdad que es una ayuda enorme este tipo de buscador polar electrónico, que nos va a facilitar un montón este proceso. Bueno muchachos, como pueden ver, realizar una alineación polar con un buscador polar electrónico como el iPolar realmente nos facilita un montón el proceso y vamos a poder poner ese esfuerzo en otras cosas de nuestra adquisición, ¿ya? Y dejar de preocuparnos por seremos capaces de tener una buena alineación polar, de preocuparnos de qué tan bien está la alineación esta noche, de cuál va a ser mi tiempo de disposición límite o que mi guiado no ande bien producto de la mala alineación polar que tengamos una noche. Y con esto vamos a poder obtener una alineación polar muy precisa, consistentemente y de manera súper sencilla. Ya yo de verdad, como les dije anteriormente, no sé cómo estuve tanto tiempo con un buscador polar óptico sin cambiarme a un buscador polar electrónico. Tiene que haber sido principalmente porque no los conocía, no sabía todas las ventajas que nos daban. Además que al adquirir desde la ciudad este proceso es mucho más difícil. Ya yo a lo mejor no lo necesitaba tanto o no veía su necesidad en el uso porque principalmente adquiría desde el desierto y el desierto era relativamente o es relativamente fácil alinear con el buscador polar óptico, pero esto se complica mucho más desde la ciudad y mucho más si lo hacemos mucho más a menudo, que es lo que vamos a estar haciendo si adquirimos desde la ciudad. ¿Cierto? Que una de las principales ventajas es que podemos montar nuestro telescopio mucho más a menudo con las comodidades que tenemos en la casa. No por nada este tipo de productos son algo muy usado por astrofotógrafos de patio, ya de backyard, como les dicen en el mundo. Uno astrofotógrafo que ve va a tener una QHI Polmaster o una Ioptron iPolar. De verdad que muy pocos son los que no lo tienen. Y es por algo, ¿cierto? Compartirles un poco eso. Ya espero que el video les sirva como siempre. Y si es que están pensando tal vez adquirir desde la ciudad o lo están haciendo con más regularidad, producto de la pandemia o porque ya adquirieron algún filtro de contaminación lumínica, es bueno considerar la opción de un buscador polar electrónico. Ya van a ver que les facilita mucho, pero mucho la adquisición. Recuerden muchachos, si les gustó el contenido del canal, denle like, suscríbanse si no lo están, ayuda mucho al canal que se suscriban. Si tienen dudas, consultas, no duden en dejarlas en los comentarios, las estaré respondiendo a la brevedad. Y hasta la próxima. Chao, chao.